Cuando la rutina te impide alcanzar tus sueños, Ecotec Online te abre sus puertas con amplia oferta académica de maestrías en línea, donde tú eliges el lugar y la mejor hora para estudiar tu maestría. Ecotec Online, con metodologías de vanguardia, potenciará tu talento, disciplina y visión global, donde agregarás valor profesional respondiendo a las exigencias del mercado. Transformará tu futuro y de quienes dependen de ti. Ecotec Online, el camino digital al título de máster. Distribuidora RA. Somos una empresa con un ambiente familiar, encargada de la elaboración, edición y distribución de textos. También contamos con plataformas educativas e innovación tecnológica, con la finalidad de brindar una oportunidad de crecimiento académico. Entre nuestros servicios que ofrecemos, destacan las capacitaciones, el soporte técnico, el seguimiento postventa, la innovación tecnológica, certificaciones y muchas otras actividades. Ofrecemos un servicio de alta calidad a las instituciones académicas en todos sus niveles, proveemos textos y plataformas educativas de reconocimiento nacional e internacional, así como también integramos la innovación tecnológica en su salón de clases con dispositivos y materiales didácticos. Sabemos lo importante que es el desarrollo educativo, es por eso que tenemos un reconocido programa de certificación en lengua extranjera. Las alianzas con instituciones educativas tienen una importancia significativa para nosotros. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por su continuo esfuerzo y dedicación en colaborar con nuestra empresa. Estamos muy entusiasmados por la posibilidad de establecer una alianza estratégica con nuevas instituciones y contribuir al crecimiento educativo. El mundo cambia día a día y no se detiene. En estos últimos años hemos vivido pruebas muy duras que, entre el luto y la incertidumbre, nos han enseñado a valorar más la vida, a cuestionar y actualizar métodos tradicionales a los que nos regíamos. Hemos comprendido que las pantallas digitales son una herramienta indispensable para el aprendizaje y que con la tecnología, desde el lugar más remoto, un niño puede aprender a multiplicar, pero le será muy difícil que se desenvuelva al socializar. Como educadores de esta nueva era post-pandemia, tenemos un gran reto por delante: ser aliados de la tecnología, y no solo como un medio de enseñanza, sino como parte de nuestras herramientas y soportes educativos, tanto en nuestra institución como en nuestra aula de clase. Debemos darle a esta era tecnológica el valor más importante de nuestro rol como docentes: el factor humano, que de la mano de los recursos tecnológicos, plataformas virtuales y nuevas capacidades, lograremos ser parte de la educación 4.0. Hoy tenemos la oportunidad de compartir criterios y ser parte de charlas magistrales de la mano de expertos que nos van a guiar e inspirar para que juntos innovemos los estándares de calidad educativa. Sean bienvenidos. EduEg. Inspirar para innovar. Mis hermanos, maestros, empezamos. Ronald. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Buenos días con todos. Muchas gracias por reunirnos nuevamente en otro evento como estos. Es para mí un honor participar con este tema en esta ocasión. Y antes de introducirnos al tema como tal, también quiero extender de alguna forma un mensaje a todos ustedes. De acuerdo a la situación en la que estamos viviendo, de cierta manera hemos regresado a lo que en su momento, hablando de la pandemia, nos tocó vivir, ¿verdad? En casa, trabajando desde nuestros ordenadores, tratando de diversificar nuestras actividades y hasta cierto punto, pues cambiar todo ese esquema al que ya usualmente estábamos acostumbrados. Volvimos y ahora nos toca pues eventualmente retomar. Muchos de nosotros, incluso en este tiempo, hemos vuelto a desempolvar esas destrezas, esos conocimientos en tecnología, herramientas que a lo mejor ya no se utilizaban y las estamos retomando. Bien, como dijo Alfonso, según el cronograma del ministerio, hasta el martes 16 estaríamos pues en virtualidad. Las cosas pueden cambiar dependiendo de la situación del país, pero bueno, estaríamos atentos a lo que puede pasar más adelante. Bien, entonces, hoy
vamos a compartir mi pantalla. Me indican si se puede visualizar antes que nada. ¿Se puede visualizar? Sí, ok, listo. Bien, entonces, en esta ocasión, el tema parte de la intervención pedagógica versus la intervención terapéutica en las instituciones educativas. En este caso, el enfoque, si bien es cierto, puede ser para los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad que tengamos en cada una de nuestras instituciones, sea fiscales o particulares. Bueno, pero previo a esto, voy a comenzar con este mensaje. El mensaje dice, seguir cuando crees que no puedes más es lo que te hace diferente de los demás. ¿Quién lo mencionó? Pues Rocky Balboa en su momento. Y con esto quiero partir, ¿verdad? Las situaciones cada día nos hacen cambiar, nos hacen desarrollarnos más e incluso dejar ciertas cosas a las que estamos acostumbrados por evolucionar. Bien, entonces, aplicado a nuestro contexto como docentes, me imagino aquí no solamente están docentes, sino que psicólogos, parte del DS, autoridades quizás, pero todos desde nuestro cargo o desde la actividad que desarrollemos cumplimos con ciertos retos. Y una vez que superemos esos retos, pues nos damos la oportunidad de ver más allá y decir, nosotros podemos. Bien, voy a comenzar con una sencilla pregunta. En nuestras instituciones, nosotros tenemos comisiones, ¿verdad? Y en este caso, voy a partir de dos comisiones. La comisión pedagógica y la comisión de salud. Alguien que me levante la mano o me escriba, preferiría que abra su micrófono y me indique, desde esta perspectiva, cuál es el rol de cada una de estas comisiones. Así, sencillo. A ver, ¿quién levanta la mano? Pedagógica, pedagógica, buen día. Buenos días. Pedagógica, o sea, se trata de educación y salud, todo lo que es medicina, todo lo que está ahorita en, en los hospitales, etcétera. Ok, todo lo que es salud Buenos nos días. comparte la compañera. Bien, Alfonso, ¿me ayudas con los nombres? Porque no puedo Buen- visualizarlos, quién esté hablando. buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. A ver, creo que sí veo. Excelente Yesenia, amanecer. Sí, oh, Yesenia. ¿cómo está? Pienso que cuando en una institución se delegan comisiones, Ujú. ¿sí? Es lo primero, para la organización y la planeación, ¿sí? Durante todo el año de todos los eventos en cuanto a comisión pedagógica, en cuanto a todo lo que es el desarrollo educativo y comisión de salud, bueno, como la palabra mismo lo dice, en cuanto a lo que tiene que ver con todo lo que es salud dentro de la educación. Muy Gracias. bien. Gracias a usted, Yesenia. Bien, de hecho es correcto. La comisión pedagógica se encarga de temas, como su palabra dice, pedagógico o académico, mientras que comisión de salud pues se encarga a temas relacionados a la integridad de salud médica de los estudiantes. Pero ojo, si nos englobamos netamente en el conocimiento general que se tiene, por ejemplo, vemos un cronograma de comisión de salud que tenemos campañas de salud bucal, tenemos visitas al dispensario, medicina general, etcétera, etcétera, etcétera. Pero justamente con este enfoque, vamos a dar continuidad con esta charla para que ustedes saquen sus propias conclusiones más adelante. Bien, entonces por la parte de comisión pedagógica, vamos a hablar acerca de la intervención pedagógica que se debe realizar en nuestros estudiantes y de manera general, sin puntualizar casos específicos. Pero, ¿qué busca la intervención pedagógica cuando hablamos de estudiantes con necesidades educativas especiales? Busca en ellos el desarrollo de habilidades básicas de aprendizaje básicas. Con esa palabra nos tenemos que enmarcar a que nosotros exigimos al estudiante o desarrollamos en el estudiante lo que él puede según sus capacidades, no ir más allá de eso. Es decir, si mi grupo general tiene una capacidad de esta altura,
No voy a esperar que mi estudiante con necesidades educativas llegue a esta altura, ¿verdad? Entonces, partiendo de esas diferencias es donde atendemos de manera pedagógica. Ahora, ¿cuáles son los enfoques de una intervención pedagógica en estos estudiantes? Lo que yo recomiendo y lo que en realidad se busca en estos es apuntar en 3 habilidades: lectura, escritura y cálculo. Más allá de eso, no esperemos más. ¿Por qué? Porque de acuerdo a sus capacidades, estamos buscando que estos enfoques, estas áreas, se desarrollen ¿para qué? Para que el estudiante, en este caso, desarrolle su autonomía, independencia, más allá de esperar que mi estudiante llegue a hacer un bachiller excepcional. ¿Ok? Entonces, con esta idea partimos. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros nos enfocamos en la lectura? Aquí tengo 2 imágenes, si las pueden visualizar, o déjenme ampliar un poquito más. Tenemos 2 imágenes y quiero pedir en el público que me hagan una diferencia de estos 2 tipos de lectura. ¿Quién levanta la mano y me dice o me menciona diferencias en estos 2 tipos de lectura? A ver, estoy viendo a Samantha Temen. Muy bien, abra su micrófono y la escuchamos. Hola. No, no puede. Hola. Hola. No, no le permiten, me dice. Gracias. En este momento le vamos a darle permiso. Ok. Ahí está. Ahora sí. Buenos días y muchas gracias por permitirme la palabra. En primer lugar, yo la principal diferencia que noto es que mientras el texto de la rana contiene en su Un gran momento, mayoría. perdón, disculpe que le interrumpa, Samantha. Alfonso, ¿me puedes ayudar si otro micrófono está abierto? Porque se distorsiona el audio. En el caso de la licenciada Mónica. Listo, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días y gracias por la oportunidad. La principal diferencia que yo noto entre los 2 textos, mientras que el de la rana, el del lado derecho, contiene en su gran mayoría recursos literarios, es decir, en texto. Solamente tiene un recurso visual que es el dibujito de la rana, mientras que el otro, a su diferencia, usa dentro del mismo texto complementos visuales. Ejemplo, dice en la granja de él y hay un abuelito, entonces se entiende que es en la granja del abuelo. Yo siento que esa es la principal diferencia, que usa más recursos visuales, animados, que el otro que se basa casi en su 90% en texto. Muchísimas gracias, Samantha. Una observación bastante directa. ¿Alguien más levantó la mano? Viviana, por favor, abra su micrófono y la escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos, compañeros. A simple vista, lo que yo me puedo dar cuenta es que donde tiene solamente el dibujito de la rana, tiene preguntas abiertas. En cambio, en la otra tiene preguntas con opciones, ¿ya? Aparte de pues las otras imágenes que a medida que va leyendo, puede observar la imagen y lo va a ir interpretando. Muy bien. Muy bien, Viviana, muchas gracias. Ahora, Podría también yo dar mi buenos días, también Priscila, podría ¿cómo dar está? Buenos días. La buenos escuchamos, días. dígame. Sería que una lectura es para un cierto nivel y la otra lectura es para otro nivel, porque ya es como quien dice para ver la lectura comprensiva en donde está la rana. En cambio, para introducir a los más pequeñitos, se les está poniendo los dibujitos, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Ok, muchas gracias, Priscila. Listo, con este comentario justamente estaba encaminando algo. ¿Qué tipo de lectura vemos aquí? Las 2 lecturas se entienden como una
un tipo de lectura que genera una comprensión o que espera la comprensión de este texto, ¿verdad? Una lectura comprensiva como tal. Pero aquí sí tenemos la diferencia en que en una lectura tiene apoyos visuales, apoyos pictográficos o lectura pictográfica, y en el otro, pues un texto narrativo, un texto sin mayor apoyo visual, ¿verdad? Ahora, estos dos textos consideran que se puede utilizar en un mismo subnivel o en un mismo curso, por así decirlo. ¿Sí o no? Le voy a hacer esta pregunta a Priscila, quien me sugirió este comentario. Priscila, ¿podríamos Diga. utilizar esta misma lectura en un mismo curso? ¿Sí o no? De pronto, para ver la capacidad de cada niño de ver cómo lo tomarían ellos con el dibujo, ¿no? Porque Ya, un niño podría decir, eh, este, eh, es la granja de mi tío. Otro niño ujú, dice, no, es de mi abuelito. ok, Entonces, y hay caballitos, o sea, ellos van interpretando la lectura según el nivel. Y en el de la rana ya sería para niños desde cuarto año básico para arriba, cuarto, quinto, en el que se va a ver lo que es la lectura comprensiva, que entendieron, y eso también nos ayuda mucho con esas preguntas. ok, Porque ahora hay que a los niños incentivarlos, porque muchas veces se les hace una lectura y dice, ¿qué entendieron? No, entonces ahí nosotros como docentes podemos hacerles las preguntas y ellos se dan cuenta, van captando la lectura. ok. Muchas gracias, Priscila. Bien, justamente mi pregunta está enfocada en si estos dos recursos, independientemente del contenido de la lectura, hablando de la temática, lo puedo utilizar en el mismo nivel, en el mismo curso. Pues en realidad sí. ¿Por qué? Si nosotros nos enfocamos ahora en nuestros estudiantes con necesidades educativas, ¿verdad? Estamos haciendo una inclusión. Bueno, pero más allá de eso, lo que yo busco de que se comprenda es de que los recursos que utilizamos no tienen una diferenciación. Es decir, algo que nos mencionó Priscila, sí, la lectura de la rana propiamente va a partir de cuarto en adelante. Pero ¿qué pasa si mi estudiante con dificultad en comprensión lectora lo tengo en séptimo de básica? Yo espero que comprenda la lectura de la rana, pero aún así no lo hace. Entonces, quiere decir que yo podría apoyarme de un recurso similar a de la granja del abuelo y tratar de inducir esa comprensión lectora, ¿verdad? Entonces, estos recursos no los enmarquen en un determinado nivel, ¿verdad? Porque los podemos utilizar en cualquiera de estas instancias justamente respondiendo a las necesidades de nuestro estudiante. Y aquí me estoy enmarcando en la lectura. ¿Por qué? Porque la lectura lo que busca en este contexto es que decodifique, aprenda vocabulario y comprenda, ¿verdad? Yo no busco que mi estudiante pueda abrir el periódico y leer todo un párrafo y de lo que lee decir, ok, en la ciudad está pasando en este momento algo, ¿verdad? No, pero si yo traduzco o más bien llevo esa lectura con apoyos visuales, automáticamente su comprensión no va a las palabras, no va a lo escrito, sino que va a la interpretación de los gráficos. Entonces, de esa manera, induzco una lectura comprensiva sin necesidad de que el estudiante propiamente lea palabras, ¿verdad? ¿Alguien dijo algo? Ok. Entonces, esta parte es la que sí quiero enfocar en, en el área de lectura para nuestros estudiantes como intervención pedagógica, ¿verdad? Ahora vamos con la siguiente. Bien. Ahora, ¿qué pasa en la escritura?
Vamos a hacer esto que tengo aquí. Me está interrumpiendo un poco la pantalla. Listo. A ver. Ahora veamos estas tres imágenes y vamos a hacer énfasis en la escritura. ¿Quién me puede hacer la diferenciación de estas tres imágenes? Me levanta así mismo la mano y me da su opinión de esas tres imágenes. Yasmín Alcíbar, abra su micrófono y le escuchamos. Buenos días. El tipo de ¿Cómo está? material que se utiliza para poder realizar la actividad. El tipo de material para hacer una actividad. Ok. Muchas gracias, Yasmín. ¿Alguien más que levante la mano y me dé una diferenciación de estas tres imágenes? Yesenia Mafare, abra su micrófono y le escuchamos. Sí, pienso que ahí la diferencia es, hay material concreto, el cual pueden Ya. utilizar, pueden manipular, y Ujú. hay el común, el tradicional, agarrar un lápiz, un crayón y simplemente seguir los pasos, los puntos. ¿Sí? Eso. Muy bien, Yesenia, gracias. Y un último comentario me gustaría escuchar de Julie. Abre su micrófono. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. A ver, considero que esos trazos que vemos nosotros aquí en las imágenes son para diferentes subniveles. Los niveles iniciales generalmente empiezan utilizando materiales, diferentes tipos de materiales, ¿no? Entonces, para que los niños vayan mejorando en su motricidad. Ese es mi comentario. Ok, muy bien, muy bien. ¿Se ven? Cada uno tiene una apreciación diferente y me agrada eso porque podemos llenarnos más bien de ese conocimiento de cómo yo percibo esto, cómo Yasmín percibe eso, cómo Julie lo percibe. Y básicamente aquí lo que yo traigo a colación es el proceso de escritura, ¿verdad? El proceso de escritura. ¿Cuál es la primera pauta que debe tener el estudiante para inducirlo a la lectura? Motricidad fina. Motricidad fina, pinza, agarre, ¿verdad? Y todo eso lo manejamos con material concreto en los primeros subniveles, como lo mencionó Julie. Pero, ¿qué pasa con la segunda imagen, donde tenemos arena, un cajón de arena o harina, dependiendo del material, el elemento que se utilice? Pero ya estamos dando pauta a la preescritura, ¿verdad? Con el dedo, haciendo trazos, simulando, de acuerdo a las imágenes que se proponen, según vemos aquí. Y el tercer punto ya es la escritura como tal. ¿Por qué? Porque ya dejamos el material de apoyo y ahora sí llegamos al lápiz y papel. Y vienen los trazos sugeridos, ¿verdad? Y en un proceso de escritura se consideran primero trazos, luego líneas y finalmente las figuras. Con esto estamos listos para que el estudiante pueda trazar una vocal, pueda trazar un círculo, pueda trazar cualquier otra grafía que se sugiera, ¿verdad? Entonces, estas pautas, ¿ustedes consideran que se puede aplicar en todos los subniveles si detectamos un estudiante con necesidades educativas que justamente involucren la escritura? ¿Consideran? ¿No lo consideran? Estimado, buen día. Yo creo que con una maestra sombra sí puede el alumno, porque yo he trabajado con alumnos con necesidades especiales y sí puede dar trazos, líneas, figuras, dependiendo también la magnitud de la dificultad. capacidad que tenga el niño. Sí. Exacto, muy bien. Y aquí voy a hacer una pauta. Miss Yesenia me dijo, sí, lo puede hacer, pero con un docente sombra. ¿Por qué con un docente sombra? Es la pregunta. Porque la maestra sombra yo creo que sería la guía también como una maestra, aparte de la docente que está con todos sus alumnos, la maestra sombra sería ahí la base fundamental para el niño que solamente se va a enfocar en él. Ya, ok, muy bien. Estamos buscando eso, ¿verdad? Y aquí sale otra latencia de que evidentemente hay situaciones en las que un curso con estudiantes ordinarios, estudiantes regulares,
se nos dificulta introducir una variación de estas actividades por atender una sola, en este caso, un solo estudiante que presenta algún tipo de necesidad, ¿verdad? Es ahí este punto, ¿verdad? Brenda, nos abrió el micrófono. ¿Nos va a aportar algo? ¿Hola? ¿No? Bueno, entonces, este es el proceso. Hola. Ok, vamos a cerrar el micrófono. Listo, entonces, este es el proceso de escritura en el cual en el cual se apoya toda institución educativa, desde el inicial hasta que ya el estudiante agarre el lápiz y comienza a hacer sus trazos dirigidos, ¿verdad? Entonces, vamos recapitulando esto para que se haga el enfoque de la intervención pedagógica. Ahora, una vez que tenemos ya estimulados, encaminados, como lo denominemos, viene el proceso completo de la lectoescritura. Y aquí vamos a hacer dos diferenciaciones. ¿Quién me levanta la mano y me hace la diferencia de estos dos procesos de lectoescritura que se muestran? Veamos. ¿Quién levanta la mano? Observen esos procesos de lectoescritura y me dan su comentario. ¿No? ¿Alguno? ¿Qué se observa en estos dos procesos de lectoescritura? Los dos tienen justamente 4 etapas. A ver, ¿algún profesor de lenguaje por aquí? ¿No? No puedo, tío, ya. Es como que el proceso, el que dice A, presilábico, es como que se enfoca más a las grafías y el otro se enfoca más en las dos cuestiones. ayúdeme con su nombre porque no la puedo visualizar. Y me repite, por favor, lo que mencionó. Cristina, que en Cristina, la ¿cómo que está? A ver. dice, en el proceso que dice presilábico, es Ajá, como que se enfoca más a las grafías. Y el otro ya. proceso es como que más complejo porque se enfoca también a lo que es la fonológica. Ujú. Ok, esa sería la diferenciación. Muy bien. ¿Alguien más que me dé un comentario o una evidente diferenciación entre estos dos procesos de lectoescritura? Buen día. Buenos días. Para ¿Cómo empezar, está? Buenos días. Amanda, Amanda, mucho gusto. A ver, su a ver, comentario. primero, la primera, cuando los estudiantes empiezan a la lectoescritura o la escritura en sí, eh, tenemos que empezar con la fonología, la pronunciación, cómo suena, se pronuncia cada sílaba. No importa cómo lo escriban todavía, no importa cómo lo lean, ellos lo leen luego. Luego sigue la silábica. Ahora sí, ya ellos van aprendiendo ya saben el sonido de la letra, ya saben la pronunciación de los fonemas, entonces empiezan ellos a poder trazar, todavía no a escribir correctamente, pero ya empiezan con su trazo. Luego ya ellos conocen bien, muy bien los sonidos, ahora sí ya lo empiezan a escribir. Entonces ya lo pueden al último, ya lo alfabético, pues ya lo pueden ellos ya con eso, ya ellos saben, escriben y ya saben el significado de lo que están escribiendo. Ese es mi Ok, criterio. muchas gracias, Amanda. Ven, aquí lo voy a empatar con
sí, como una pregunta podría decir. En una sesión anterior, nosotros veíamos el tema de las destrezas con criterio de desempeño en lengua y literatura. Muy bien, y cuando nosotros plasmamos destrezas, ¿cómo van relacionadas estas destrezas en lengua y literatura? ¿Con qué habilidades? ¿Recuerdan? Alguien que haya estado en esa sesión y mencionamos las destrezas en lengua y literatura. ¿Cómo van relacionadas? ¿Con qué habilidades? Estas habilidades está la lectura, la escritura, la oralidad, la comprensión. Muy bien. ¿Cómo van relacionadas estas? ¿Se acuerdan? El hablar. ¿Hola? Hablar, leer. Escuchar, hablar, leer y escribir. Buenos días. Escuchar, hablar, leer y escribir. Muy bien. Entonces, cuando Buenos se días. plasman las destrezas, nosotros debemos hacer una relación, ¿verdad? Si en el estudiante buscamos de que él logre expresarse, van a ser de dos formas, que lo haga de manera verbal y que lo haga de manera escrita. Eso quiere decir que nosotros debemos apuntar a dos habilidades. Siempre, en lengua y literatura no se trabaja una sola habilidad. Entonces, con el proceso de hola, el proceso de lectoescritura, ¿alguien está? En el proceso de lectoescritura, justamente busca eso, que el estudiante, a la par de que puede leer, pueda escribir, ¿verdad? Que pueda hablar y que pueda comprender lo que está. Comprender lo que escribe. Exacto, muy bien, comprender. Entonces, la diferencia en estos dos procesos puede que alguno de ustedes lo utilice dependiendo del caso. El proceso de la derecha, las conciencias lingüísticas, es lo que propone actualmente el Estado, ¿verdad? En su currículo. Pero el proceso anterior, el proceso silábico, se lo trabajaba anteriormente de manera regular. La diferencia es que en el proceso de la izquierda se trabaja introduciendo la letra, introduciendo la consonante, la vocal, como punto de partida en la lectoescritura. La diferencia de las conciencias lingüísticas es que con su primera etapa de la conciencia fonológica, que el estudiante reconozca el sonido que tiene una determinada letra ya en una palabra. ¿Ok? Es la diferencia. Por ejemplo, en el presilábico, ¿qué establecíamos? La M de mamá, muy bien. ¿Y cómo comenzaba? Primero la M, la grafía de la M, y ahora decíamos M con la A, ma, M con la E, me, M con la I, mi, y poco a poco íbamos agregando otra sílaba para que construya ma, ma. Muy bien, ¿verdad? Pero ahora, en conciencias lingüísticas, lo que se propone es la palabra mamá. Muy bien. ¿Dónde tenemos la verdad? El sonido de la letra. Entonces, el estudiante busca reconocer, comprender el sonido y automáticamente inducirlo a la lectura. ¿Sí? Se comprende esa diferenciación del proceso de lectoescritura que teníamos antes con el que se tiene ahora. Y en su siguiente etapa de las conciencias lingüísticas, como primera etapa fonológica, la segunda la léxica. Ahora sí, ya reconozco los sonidos en palabras. Ahora en la léxica voy a identificar cómo está constituida esa palabra. Por ejemplo, si ya tengo a, ahora sé que tengo ma y ma, ¿verdad? Ya tengo esa diferenciación. Luego, en la siguiente etapa de la semántica y hacia la sintáctica es la composición ya de frases y en la última darle coherencia a darle coherencia a la composición de las frases, oraciones, etc. Y ya esa es la última etapa en donde el estudiante se aspira que ya escriba por sí solo. Entonces, haciendo esta revisión de estas etapas, es donde podríamos apuntar la necesidad que tenga nuestro estudiante. Por ejemplo, si en lectoescritura el estudiante no reconoce o se me confunde MP,
por ejemplo, MP, y hay algunas palabras en donde no logra reconocer que antes de P se escribe con M. Entonces, ¿qué debemos reforzar? ¿Qué etapa? ¿La fonológica o la léxica? ¿Quién me responde ahí? O me escriben. En esta diferencia, perdón, en esta necesidad del estudiante de no identificar con precisión letras en una palabra, exacto, por ahí veo un mensaje, la etapa fonológica. Entonces, determinando eso, yo sé qué etapa de la lectoescritura necesita ser reforzada. Fonología. Muy bien, la etapa fonológica. Y esto, pregunto nuevamente, ¿lo debo hacer en un determinado subnivel o lo puedo aplicar en cualquiera? Ese proceso de lectoescritura en cualquier subnivel, perfecto, en cualquier subnivel, porque aquí no tenemos, no tenemos una limitancia o una limitante en donde digamos, ya, este proceso de lectoescritura se lo adquirió hasta cuarto y de cuarto en adelante el estudiante se mantiene los errores ortográficos, la falta de composición en palabras, y evidentemente eso se traduce en un problema mayor. Entonces, para poder atender esta necesidad, yo debo ir desde lo más básico en lectoescritura, la fonología. Entonces, buscamos actividades de conciencia fonológica y encontraremos 1.000.000, incluso en diferentes niveles, ¿verdad? Entonces, esta es la parte en la que sí hago énfasis con este proceso de lectoescritura. Ahora, vamos con la siguiente. Vamos a la siguiente área. Cálculo. Asimismo, en el público, ¿cuál es la diferencia en estos tres procesos? Y en cálculo, netamente son tres, y los he tratado de plasmar en estas tres imágenes. Observen las imágenes, me levanta la mano y alguien que me indique esta diferenciación. Tenemos en la mayoría, bueno, en todas hay preguntas, en una se destacan los signos, en la otra tenemos información del problema, en la otra tenemos espacios. A ver, ¿quién me hace una diferenciación de cómo se comprenden estas tres imágenes? Ya por ahí veo nivel de complejidad. Muy bien. Alguien que abra el micrófono y me explique un poco más de estas imágenes. A ver, ¿quién es el valiente o la valiente? ¿No? ¿No tenemos uno? A ver, veo un comentario que dice, en la primera son ejercicios tradicionales. En la primera son ejercicios tradicionales. ¿Y en las otras qué son? Veamos, ¿algún otro comentario? Oh, me gustaría escuchar a alguien más, por lo menos, para confirmar de que me están atendiendo en esta sesión. A ver, problemas matemáticos, la segunda es lectura comprensiva. Todos tienen el mismo fin de calcular. Ok, perfecto. Esa es más bien es un dato en común de las tres. Pero, ¿cómo hago la diferenciación en estas tres imágenes? Ok. Tenemos operaciones básicas, me dicen. A ver, en realidad sí necesito a alguien que abra el micrófono y me diga. ¿Quién es ese valiente?
ver, vamos. Voy a pedir a alguien del público, voy a elegir al azar. A ver, A ver. ¿puedo hablar? A ver, Miss Yesenia, ¿cómo está? A ver, la escucho. Muy bien, no sé si me equivoco, pero pienso en las tres. El primero es un nivel totalmente sencillo, Ya. donde indica o induce al estudiante más directo, obvio, es para niveles más bajos. El otro es un nivel como medio, ¿sí? ¿Por Ya. qué? Porque te da como detallado incluso los números, ¿sí? Como que te dice las preguntas, te inducen a cuánto dinero tenía María, por ejemplo, te induce a que es una operación matemática, la suma, por ejemplo, ¿sí? Y en el tercero, sí siento que es un poco más complejo, porque el estudiante debe de analizar. En los tres se debe analizar, ¿sí? Pero el tercero es un poco más analítico, donde Analítico. debe identificar qué clase de operación es la que se debe de realizar. Ok, muy bien, muchas gracias por su aporte, Miss Yesenia. Mr. Víctor Hugo, levantó la mano. Lo escucho, lo escuchamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días con ¿Qué todos. tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, desde mi punto de vista, yo veo aquí operaciones matemáticas sin duda, ¿no es verdad? Pero con, con formas diferentes, ¿no es verdad? Entonces, vemos algo como algo más básico, 1 más 1 puede ser 2, ¿no es verdad? Pero ya lo pone acá un poquito más complejo. Entonces, para que el estudiante, en parte, pueda ir razonando la determinada información que se encuentra ahí. De igual manera, en la última parte, hace que el desarrollo matemático, en este caso del estudiante, eh, tenga un poquito más de razonamiento y pensamiento a su vez, ¿no es verdad? Para que pueda realizar, en este caso, las operaciones matemáticas. Bueno, ese es mi punto de vista. Ok, Muchas gracias. muchas gracias, mister. A ver, y la última, Viviana. A ver, la escuchamos. Bueno, de acuerdo a todo lo que indican los compañeros, pues efectivamente en la primera no hay que hacer ningún tipo de proceso, solamente seleccionar el tipo de operación que se está haciendo. En la segunda, pues ya le da detalladamente, pues qué es lo que tiene que hacer prácticamente para llegar a la respuesta, ¿sí? Solamente tomar los valores y sumarlos, ¿no? Mientras que en la última, como indican los compañeros, que ya es un nivel más complejo, pues aquí sí se requiere de hacer el planteamiento del problema en sí, ¿no? Pues hacer un proceso para poder llegar hacia la respuesta. Muy bien, Miss Viviana, muchas gracias. Bien, miren, si ven cómo poco a poco cada uno con su aporte se va generando todo el proceso. En la primera imagen, lo que observamos, sí, es un problema. Todos tienen un problema matemático. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de cálculo, en los estudiantes, de manera general, lo que se aspira es que, más bien, cómo se delimita el proceso, es que el estudiante identifique en la información qué operación se va a realizar. Puede ser una suma, una resta, multiplicación, división, dependiendo del nivel, ¿verdad? Que identifique, ¿verdad? Luego el siguiente proceso es que realice la operación, ¿verdad? Con el apoyo. Hasta aquí estamos manejando un apoyo. Y la tercera es que el estudiante demuestre la comprensión del problema. Es decir, va a realizar desde la primera etapa, la segunda, y lo va a hacer de manera autónoma. Eso es lo que se aspira en estos tres pasos, que identifique, que realice y comprenda o resuelva. Bien, entonces, esas son las tres etapas en el cálculo. Cuando veamos en nuestros estudiantes la dificultad de realizar un problema matemático, debemos identificar esto, en qué etapa él se encuentra. Si él reconoce la operación que necesita realizar,
si él comprende eso, si él es capaz de resolver el problema o si ya estamos en la última etapa, evidentemente hemos superado todo eso. Entonces, esa es mi observación en cuanto a la intervención pedagógica, reconocer las etapas de estos procesos. Y asimismo, esto lo podemos aplicar en cualquier subnivel, en cualquier instancia que esté el estudiante. Lo podemos hacer, sí, porque estamos identificando esa falencia de esa etapa en ese proceso, ¿verdad? Entonces, esto era lo que trataba de transmitirles a ustedes. Y en otras palabras, como lo mencionamos, como lo mencionaron, trabajamos desde lo sencillo hasta lo complejo, sin obviar lo intermedio, ¿verdad? Entonces, estos tres procesos en el cálculo deben manejarse en todo momento. Cuando reconocemos esto, el planteamiento de un problema, se nos hace más fácil identificar en qué etapa tiene la falencia nuestro estudiante. Porque nosotros podemos identificar, si el estudiante no suma, pero ¿por qué no suma? No identifica la operación como tal en el problema. Ahora, ojo con esto, cuando nosotros buscamos realizar el cálculo, no solamente estamos buscando de que el estudiante me sume 1 más 1, 2, 4 más 3, 7, porque esa es la operación directa. Cuando nosotros llevamos la operación matemática escrita directamente, 4 más 2 es 6. ¿En qué etapa se encuentra? ¿En cuál de estas etapas se encuentra? ¿En la primera, la segunda o la tercera? ¿Los leo o los escucho? En la primera. En la primera. Si yo le pongo al estudiante en la pizarra 4 más 2 es 6. Ese es el objetivo. ¿En qué etapa? ¿Primera, segunda o tercera? En la tercera etapa. En la fase de acción sería la tercera. Claro, porque ya está directo. Eso se llamaría cálculo mental. Cálculo mental. Muy bien, un buen aporte, Miss Matilde. Cálculo mental. ¿Pero en qué etapa estoy? Yo estoy recién en la etapa 2. No estoy ni en la primera etapa. Cuando yo ya pongo una operación directa, es la etapa 2 del cálculo. El estudiante ya reconoce que va a ser una suma o una resta porque ya la tengo ahí lista para resolverla, ¿verdad? Pero, perdón. Mister, una acotación. Sí. Para nosotros poder desarrollar ejercicio matemático, o sea, mental, por agilidad mental, de cualquier manera, primeramente tenemos que leer el ejercicio las veces que sea necesario para poder entender y llegar a saber si se trata de una suma, de una multiplicación, de una resta o de una división. Leer las veces que sean necesarias para que de esa manera poder plantear los datos y leer la pregunta que me están realizando. Con la pregunta que me realiza el ejercicio, yo sé qué operación tengo que hacer. Mientras yo no lo lea 2 o 3 veces, las veces que sea necesario, permite un estudiante, un niño, que el niño va a estudiar recién a conocer el tema, entonces el niño tiene que primeramente analizar el ejercicio por medio de la lectura. Una vez que él analiza, él ya sabe qué es lo que va a hacer, si tiene que quitar, si tiene que aumentar, si tiene que repartir, qué significa dividir. O sea, yo pienso que eso es lo primero que hay que hacer. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Aquí, algo que quizás estaba obviando. En el cálculo no podemos llegar a realizar una operación directa. Debemos generar siempre un planteamiento del problema, ¿verdad? Y esa es la mejor forma de. Es decir, volviendo al ejercicio, yo le voy a poner 4 más 2. ¿Cuánto espero que me resuelva? 3, ¿verdad? Pero para que él comprenda un proceso de suma y en su futuro resuelva completamente un problema, yo debo sugerir, ok, a ver, Juan tiene 4 manzanas y le regalan 2 manzanas. ¿Cuántas manzanas tiene Juan? ¿Verdad? Estamos desarrollando ahora un planteamiento. Y ahí es donde, ¿qué es lo primero que debe hacer el estudiante? Determinar e identificar si es una suma o una resta. Luego tiene que resolver esa operación. Y finalmente, todo ese proceso ya lo debe hacer solo. Muchas gracias por ese aporte, Miss Matilda. Matilde, perdón. Nos levanta la mano Eileen. La escucho, la escuchamos.
Eileen, ¿nos levantó la mano? No. Bueno, De pronto yo le puedo acotar algo más, mister. sí, Es por eso que según el nivel, tenemos que, como docente, enseñarles, como usted dijo, por ejemplo, 4 más 2 y ponerles un pequeño, según el nivel también, un pequeño ejemplo para que ellos ya según el nivel elemental, medio, superior. media superior, ellos ya van desarrollando esa capacidad de poder ver los problemas. Excelente, Eileen. Muy bien. Entonces, la sugerencia aquí, o más bien, Priscila, Priscila, ¿cómo está? Dígame. no, Priscila habló, no Aileen. Ah, ok, no. Ah, ok, disculpe. Entonces, gracias, Priscila, por su acotación. Lo que pasa es que la pantalla la tengo bien pequeñita y no puedo ver quiénes están interactuando. Bien, entonces, miren cómo vamos recopilando la información. Entonces, cuando nos llegue el estudiante y vemos que tiene una dificultad en estas áreas, sea lectoescritura, cálculo, entonces nosotros podemos intervenir siempre y cuando nosotros estemos conscientes de cuáles son estas etapas. Cuando tenemos una dificultad y no sabemos en qué etapa se presenta esta dificultad en estas habilidades, se nos hace más complicado poder atenderlo. Entonces, vamos haciendo esa diferenciación y muy buen aporte de Miss Matilde, perdón, que colaboró con esto y algo que se me estaba pasando. Siempre es promover un planteamiento del problema, un problema pequeño, dependiendo del subnivel ahí sí, desde el más sencillo hasta el más complejo. Y ahí vemos la comprensión y la habilidad de cálculo que tiene el estudiante. Muy bien, vamos con la siguiente. Ok, entonces, en resumen, tenemos que la intervención pedagógica busca desarrollar habilidades básicas de aprendizaje, como les mencionaba al inicio. No pretendamos que nuestro estudiante logre superar o llegar al mismo nivel del resto de estudiantes, ¿verdad? Con que desarrolle las habilidades básicas de aprendizaje, que son lectura, escritura y cálculo, suficiente. Enfoca procedimientos de uso de memoria de trabajo y atención. Propone estrategias de aprendizaje y metacognición, ¿verdad? La metacognición aquí es la comprensión del problema y poder ejecutarlo. Y haciendo énfasis de la lectura en la decodificación y comprensión, en la escritura, la recuperación de las formas de los grafemas y las palabras y composición. Y finalmente, en matemáticas, pues tenemos el cálculo mental y escrito y el razonamiento matemático, lo que mencionábamos como la comprensión del problema. Ojo con esto, los estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje rinden por debajo de su capacidad. ¿A qué hace referencia esto y lo que mencionaba? De acuerdo a las necesidades que tengan nuestros estudiantes, no exijamos más de lo que nosotros pretendamos que ellos lleguen. Trabajemos en función de lo que van desarrollando poco a poco, ¿verdad? Entonces ahí se hace esa diferenciación de cómo atendemos de manera pedagógica al estudiante. Ahora aquí bien, vamos a llegar a la segunda parte de esta exposición. Cuando no vemos resultados con nuestra intervención pedagógica, ¿qué ocurre? Aquí he relatado unos puntos, pero alguien que me haga una acotación. ¿Qué debemos hacer cuando ya no tenemos resultados? Cuando de todo nuestro abordaje no vemos una respuesta favorable. ¿Qué debemos o qué podemos hacer? Alguien que levante la mano. Nuestro trabajo como docente llegó hasta ahí. Identificamos etapas, tratamos de interactuar, intervenir. Muy bien, pero ya no tenemos resultados. ¿Qué nos toca hacer o qué podemos hacer? Realizar un informe, un replanteamiento. No hay apoyo en casa. Miren, aquí saltan incluso todo lo que ya debemos ir descartando o incluso desagregando para
ya realizar un pequeño proceso que va más allá. Muy bien, por ahí estoy viendo realizar un informe y derivarlo. A medida que se lleva el aprendizaje, tiene que llevarse informes, volver desde el principio. Muy bien, ese volver desde el principio, creería que ya cuando hemos llegado al punto en el que digo, ya no me sirve nada, no creo que debamos volver al principio. Pero seguimos leyendo. Solicitar el DS la parte emocional, realizar un informe con la psicopedagoga. Muy bien. Entonces, vamos a rescatar aquí algo de la ruta que nuestras instituciones nos exigen, debemos cumplir y hasta cierto punto tienen razón. Los datos que debemos considerar es que cuando el docente ya detecta, ha realizado su planteamiento, ha tratado de intervenir, buscó todas las estrategias habidas y por haber, ¿qué ocurre? El docente debe poner esto en conocimiento en primer lugar al padre de familia, ¿verdad? Y hablando con él, manifestando cuáles son sus observaciones en el proceso educativo, qué es lo que sugiere que se trabaje en casa por A o B motivo. Esa es la intervención y parte incluso de lo que debe plasmarse en el informe cuando se reporta al DS, ¿verdad? Cuando llega el informe al DS, y aquí a lo mejor los DS, no, si están aquí, no me van a dejar mentir, es que cuando llega el informe al DS, este informe ya debe indicar cuáles fueron las intervenciones a nivel docente que se realizaron. Es decir, como docente ya hablé con el padre de familia, ya traté de modificar, realizar las adaptaciones curriculares, modifiqué mis estrategias, utilicé otro tipo de material, pero ya definitivamente mi estudiante no da más. ¿Ok? Que hay casos así, ¿verdad? Entonces, cuando ya ocurre esto, eso es lo que se debe reportar al DS. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque a veces llegan, y me ha pasado, llegan informes al DS donde solamente es a manera de queja. El estudiante no hace, el estudiante no hace, el estudiante no mejora, el estudiante bla, bla, bla. Entonces, debemos sí poner nuestra parte de docente. ¿Para qué? Para que ahora sí en manos del DS, si el DS no aplicó adaptaciones a pesar de tener un informe. Uy, leí eso, perdón. Entonces, ahora sí queda en manos del DS y sí hago énfasis también en esta parte, de que el compromiso que establece el DS en apoyar a la institución es muy importante, porque no puedo hablar mal de nadie, pero sí se han dado y he observado situaciones en las que quizás por desconocimiento o quizás porque se le hace, podría decir que se le hace difícil intervenir, ¿ya? Pero sí, cuando ya llega este informe, esta detección ya llega en manos del DS, el DS, ¿qué debe hacer? El DS debe intervenir con el padre de familia. Y aquí viene la segunda parte de esta intervención. Cuando el DS interviene con el padre de familia, se debe establecer un protocolo, un compromiso, una ruta en donde se concientiza al padre de familia que algo está pasando con el estudiante y evidentemente el padre de familia debe involucrarse en mayor profundidad con el estudiante. ¿Para qué? Para atender estas necesidades que ya con una intervención pedagógica regular no se puede satisfacer estas necesidades. Cuando se hace esta intervención, y aquí ya se recomienda, llámelo, se deriva o se sugiere al padre de familia que se plantee una intervención terapéutica. Cuando se obtiene esto, este engranaje, entonces el padre de familia responde al DS y el DS comunica al docente la intervención que se está realizando. Y aquí es el apoyo que se espera de la familia hacia el docente. Si en esta ruta, en todo lo que acabo de destacar, algún DS me puede acotar algo o quizás desde su experiencia me puede manifestar algo a favor o en contra, estoy abierto a escucharlos. Alguien que sea DS y me, me dé su comentario.
Aparece por Hola. aquí. Hola, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con Dolores Cosme. Dolores, cuéntame. Sí. Bueno, cuando ya llega el DS, cuando ya el informe se ha dado por parte del docente, bueno, básicamente todo lo que usted ha mencionado, sí, justamente también ahí se ve qué tipo de dificultad tiene el estudiante. Entonces, ahí ya se hace la reunión con el padre de familia. Si es de hacer también una derivación, por ejemplo, a la UDAI, Ministerio de Salud Pública, ya todo esto se va dando dependiendo de la dificultad del estudiante. Entonces, podemos decir que es un trabajo multidisciplinar. Exacto, es un trabajo multidisciplinario y es aquí justamente donde vamos a abordar la parte terapéutica del estudiante. ¿Cómo se interviene? ¿Verdad? Cuando hablamos de la atención, la intervención terapéutica, estamos haciendo énfasis de que se va a detectar, se va a estimular, rehabilitar funciones cognitivas, emocionales, sociales y motoras de este estudiante que está presentando dificultades, de nuestro estudiante con necesidades educativas. Y ojo, pueden ser asociadas o no a una discapacidad, pero aún así está manifestando ciertas complicaciones en el proceso educativo regular. Entonces, cuando ya llega a este punto en el cual decimos ya no sabemos qué hacer como docentes, entonces la parte del DS y ese compromiso es de sugerir al padre de familia, derivarlo sea al Ministerio de Educación, perdón, al Ministerio de Salud o a otras instancias como recomendación. Sabemos que como instituciones fiscales, si estamos en lo fiscal, no se puede decir, sí, vaya al centro de rehabilitación, allá, porque estamos también hablando del tema de valores, pues dificultades de padres de familia, etc. Pero aún así podemos tener eso como una opción de sugerirle al padre de familia. ¿Por qué? Porque evidentemente es algo que ya está generando una dificultad profunda en el estudiante y necesita una intervención más que pedagógica, terapéutica. Y por otro lado, algo que se rescata aquí de la intervención terapéutica es que es individual y también maneja el área familiar. ¿Por qué? Porque todo este engranaje debe ser atendido para que el estudiante muestre buenos resultados. Entonces, en la intervención terapéutica se establecen de lenguaje, ocupacional, física, y todo esto está relacionado con el área psicológica. ¿Por qué? Porque en cada una de estas áreas estamos considerando que en el estudiante se pueden desarrollar. Si es en el área del lenguaje, estaríamos enfocándonos a las praxias, que ya son las articulaciones, perdón, los movimientos fonoarticulatorios, la producción de voz y como tal su medio de comunicación, que puede ser oral o a través de sistemas alternativos, dependiendo del caso del estudiante. Entonces vamos viendo ahí la importancia de por qué sí debe darse una intervención terapéutica. En el área ocupacional, si el estudiante lo requiere, pues es el desarrollo de motricidad, el desarrollo de hábitos, instauración de hábitos también. ¿Por qué? Porque justamente, miren, hasta ahí, ¿qué es lo que nos está relacionando? Los procesos de lectoescritura, la comunicación como tal, el manejo de conductas del estudiante. Si requiere también una intervención física, estamos hablando de la locomoción, de generación de independencia en el estudiante. Y en la locomoción, también un abordaje que se puede ampliar ahí es que si tenemos dificultades en la locomoción, y llámese la bipedestación, equilibrio, lateralidad, todo esto también genera dificultades en otros procesos como lectura y escritura. ¿Verdad? Y finalmente en el área psicológica, que es una de las que lleva mayor predominancia, está enfocada en la conducta y el desarrollo de funciones ejecutivas. Y justamente estas dos enmarcan todas las otras áreas, ¿verdad? Desde el punto más alto hasta el punto más sencillo. Entonces, por eso es importante que nuestros estudiantes que presenten dificultades profundas, bien marcadas, se les haga esa recomendación a los padres de familia. Y aquí no solamente queda la recomendación, así, papito, vaya ya al centro, que allí ya lo van a atender. No,
sino que también viene la otra parte de concientizar al padre de familia, de hacerlo partícipe de que el estudiante, de que su representado está presentando dificultades que a largo plazo van a, van a marcarse más, ¿verdad? Y le van a generar también dificultades a nivel superior, ya hablando de que si termina un bachillerato, luego quiere desarrollarse de manera social en su... En el contexto como tal, un futuro trabajo. Entonces, todas estas cosas sí hay que irlas descartando para que se puedan evidenciar resultados. Y es ahí ese aliento que se espera dar al docente, porque no todo lo puede hacer el docente, ¿verdad? Desde las aulas. Veamos acá un comentario que pasaron. Listo. Entonces ya estamos llegando casi al final. Y aquí vamos a hacer una diferenciación, ¿verdad? ¿Qué hace la intervención pedagógica y qué hace la intervención terapéutica? La intervención pedagógica directamente son acciones intencionales para desarrollar el aprendizaje. ¿Por qué son intencionales? Porque ¿qué es lo que esperamos? Que el estudiante lea, el estudiante escriba, el estudiante se desarrolle socialmente. Entonces ya vamos directo a eso, ¿verdad? Porque son esas masitas que nosotros vamos a moldear. Pero a nivel terapéutico son acciones enfocadas en áreas del desarrollo, que desarrolle el lenguaje, que desarrolle su pensamiento, su memoria, que desarrolle otras áreas que justamente engranan y permiten que el proceso de aprendizaje se dé de manera favorable. En otro punto, involucra a nivel pedagógico, involucra estrategias educativas y métodos para facilitar el desarrollo académico, pero por parte de la intervención terapéutica propone técnicas de apoyo para la autonomía e independencia. Entonces vemos que son dos contextos completamente diferentes, pero sí apoyan. En el siguiente, desarrollar habilidades básicas de aprendizaje, y aquí es donde yo siempre hago énfasis. Cuando se determina habilidades básicas de aprendizaje, justamente es lo básico. No ir más allá, porque justamente hay algo que ocurre en el estudiante que no nos permite, y por eso necesito una intervención terapéutica. ¿Para qué? Para que potencie ese proceso de aprendizaje. Y como resumen, la intervención pedagógica, ¿qué es lo que aspira? Instaurar, desarrollar y producir. Pero a nivel terapéutico, estimula, rehabilita y mantiene. Porque una vez que logran generar esa compensación, ahora nos toca mantenerlo. Y es lo que le va a perdurar para su desarrollo. Bien, y llegando casi a lo último, en este espacio que lo he denominado comprensión mutua, me gustaría escuchar dos experiencias y que me levanten la mano. La experiencia docente en donde haya participado de una intervención pedagógica y la intervención terapéutica en su institución educativa. ¿Quién levanta la mano y nos puede compartir una experiencia como tal de algún estudiante en el que se haya experimentado estos dos contextos, de su intervención pedagógica y el apoyo de la intervención terapéutica? Sí, buenos días. Bueno, la experiencia que yo tuve con respecto a eso fue así como se nombró los procesos pertinentes para el tipo de adaptación curricular para un niño con necesidades especiales o diferentes. Fue que asimismo se convocó a un trabajo multidisciplinario donde estaba el representante, perdón, la orientadora, el informe del DESE ya previamente elaborado, donde se nos indicó que tanto la orientación psicológica como la pedagógica tienen que ir de la mano, ya que añadir clases extracurriculares, los cuales fueron los consejos que nos indicó la UDAI, fue unas clases extracurriculares en las materias que el niño ya tenía, ya que me imagino que de por sí una clase donde hay un promedio entre 30 y 35 niños es muy difícil poder abarcar el contenido o las adaptaciones dedicadas al niño en sí. Entonces, lo recomendado fue mediante la orientación psicológica, explicarle o hacer comprender al niño
que estas clases forman parte de su proceso educativo, no hacerlo sentir como que por qué los demás niños no tienen y por qué yo solo sí. Eso ya iba de la mano de la psicóloga, de los profesionales que también iban de la mano en el proceso del niño que tenía un autismo. Y mientras que nosotros como docentes teníamos que hacer las debidas adaptaciones, claro, cuando el docente considerara pertinente o necesario para que el niño pueda tener un progreso, no precisamente de la mano con los demás compañeros, pero como usted mencionó, que cumpla los conocimientos bases o básicos en cada una de las materias, sobre todo tomando en cuenta que en este caso era un niño pequeñito. Ok. Muchas gracias, mi Samantha, por su aporte. Eh, bueno, miren, una, una experiencia en la que de alguna forma interactúan estas dos intervenciones, ¿verdad? ¿Alguien más que nos desee compartir su experiencia? Miss Eilí Marbella, la escuchamos. Hola, buen día. Ahora sí puedo ¿Cómo activar el está? micrófono. Tuve que desconectarme y conectarme porque no sé qué problema había con el micrófono que no me permitía hacer las otras intervenciones. Bueno, yo tuve dos experiencias, una Ok, con, la escuchamos, Miss. yo tuve dos experiencias. Bueno, en la actual, yo tengo un niño con malformación del cuerpo calloso. Como tal, no tengo el informe porque, Ok. bueno, yo se lo he pedido a la mamá reiteradas veces y no me lo ha dado. Pero aún así, con el niño con estas necesidades detectadas, pero no diagnosticadas en un informe, no le podía hacer como que adaptaciones porque no tengo el informe y por ello no puedo hacer las adaptaciones. Pero el niño sí cuenta con un apoyo tanto en el hogar, tiene apoyo de varios profesionales en cuanto a su condición. Y el niño ha avanzado mucho, mucho, mucho. De hecho, bueno, en el primer tiempo o en los primeros días que yo lo tuve a él entraba en crisis. No se negaba a hacer las cosas, pataleaba y ahora con este debido proceso el niño ha avanzado muchísimo. De hecho, él tiene su maestra sombra eh, y él va 2 días a la semana porque yo tengo 25 niños contándolo a él, 24 con él y yo puedo trabajar con este niño. Yo lo que hago es explicarle las actividades al resto de los niños y después yo me siento con él y él solito así poco a poco ha comprendido y ha avanzado en todo lo que, por lo menos yo doy inicial, y ha avanzado bastante, gracias a Dios. En el año anterior yo tuve un niño que también tenía sus necesidades especiales, pero los papás no asumían, no estaban, por decirlo, en negación con su necesidad. Y el niño no avanzaba, tenía sus rasgos como que muy a la vista, pero los papás no asumían eso. Inclusive se conversó con el DS, se hizo la entrevista, pero los papás decían que el niño no tenía nada. Incluso el tío del niño era psicólogo clínico y él sí, perdón, me decía que este niño tenía algo que él como tal, como familiar, no podía atenderlo porque no era su rama. Pero aún así los papás nunca hubo el apoyo, el niño se me hacía muy cuesta arriba a poder educarlo porque sea, no tenía un diagnóstico, y aparte que no tenía un diagnóstico, igual manera yo trataba de ayudarlo y orientándome, estudiando con los compañeros, pero cuando no hay apoyo del padre, familia, es bastante complicado. A pesar de que se logró algo, el niño pienso que no avanzó, pero es por eso, porque no tenía el apoyo. Y los papás decían que él no tenía ninguna condición, que él era un niño prácticamente normal o sin necesidad especial, pero no uno como docente que esté en el día a día con ellos en el aula es Claro. que lo detecta. O sea, es Es, distinto, él era un niño, creo que es un hijo único, y ellos dicen, es que él no hace es que él hace en la casa esto, 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 sí, pero una cosa haga lo que usted ve en la casa, que lo haga en el contexto del aula con el resto de los compañeros. Entonces claro. ese caso, mi primer caso es de ese tipo, porque hasta ahora, bueno, no este es el segundo, sí me desanimó un poco porque yo quería ayudar al niño, pero si no hay el apoyo, si no hay como que la conciencia del padre de Exacto. familia de que tiene algo muy difícilmente se puede ayudar a un niño en estas condiciones. Exacto, exacto. Miren, algo que voy a tomar de su aporte, Miss Hailey, es justamente el hecho de que nos va a pasar esto. Los padres que no son conscientes, no quieren comprender o quizás no quieren ver lo que se está presentando en su niño. Llámese por desconocimiento, quizás por tiempo, por lo que ellos quieran acotar del que no asuman esa responsabilidad. Pero
Eso sí es netamente trabajo de nuestra compañera o compañero del DS. Justamente esa parte de tratar de concientizar a los padres de familia. Y aquí es donde no digo, ah, sí, el DS lo tiene que hacer, pero sí es parte de su colaboración en nuestro proceso. Y pueden darse dificultades. Y justamente con el mensaje que comencé esta sesión es que hay muchas cosas en las que se nos puede presentar un tropiezo, una piedra, pero no por eso debemos dejar de intentarlo. Entonces, aquí sí es tratar de hacer visible la dificultad del estudiante hacia los padres, para que ellos también participen y formen parte de este proceso que busca mejorar, apoyar al estudiante. Bien, entonces vamos con la siguiente. Alguien más creo que levantó la mano por aquí, como está muy pequeñito, no Sí, logro. yo levanté la mano. ¿Cómo está? Mr. Víctor, lo escucho. Sí, yo creo que independientemente de lo que estemos en este momento procediendo, porque la amiga antecedió a la palabra hace un momento, es que es muy cierto todo lo que está pasando y hay que comprender que el tiempo cambiante y la tecnificación que estamos viendo hoy en día hace que muchas de las veces los padres se vuelvan un poco más, eh, o sea, sin ánimo de ofender al personal, porque yo creo que también todos somos padres. eh, eh, Dejarle todo literalmente al profesor, en este caso, que solucione. Ellos no quieren tomar, entonces yo creo que hay que trabajar primero con el padre, porque recordemos que el niño absorbe literalmente todo lo que uno le enseña, desde lo más mínimo hasta lo máximo. Entonces, si no trabajamos literalmente con los padres aquí, sin duda el tropiezo, porque eso es lo que va a pasar, el tropiezo para nosotros como docentes va a ser ese, de lidiar con estudiantes que no tienen su capacidad, tal vez psicomotriz o, cual sea la situación, para nosotros va a ser un pequeño gran problema, porque no avanzamos y a veces nos estancamos o tal vez incluso hasta nos frustramos por esa novedad, porque el niño o el padre de familia no quiere colaborar. Recuerde que son 50 y 50. Enseñamos y el 50 tiene que estar en casa dando Claro. todo su porcentaje en este caso. Si no pasa eso, lamentablemente es la situación que vivimos, y que vivamos a vivir y seguiremos viviendo por la situación de que el padre se pone renuente en que no se puede, no, mi hijo está bien. Y quien el malo de la película siempre va a ser el docente, porque nosotros que trabajamos ahí a tú con el estudiante, va a ser muy una quimera en esta situación, sí. Esa es mi aportación más que todo. Sí, Ok, gracias. muchas gracias, Mister. Y bueno, la última manito para pasar, mi hija Alexandra me levantó la mano. Muy buena tarde con todos. Buen ¿Cómo día, está? Discusi. Ya, por ejemplo, en base a la pregunta que dice, ¿qué situación de intervención pedagógica le han dado preferencia en la intervención terapéutica? Ujú. Tengo una experiencia con una de las estudiantes y creo que a muchas nos ha pasado. Por ejemplo, cuando hay un estudiante con problemas de lenguaje, de acuerdo a cómo nuestro estudiante habla, es como va a escribir. Entonces nosotros ya detectamos eso en el aula. Entonces, esta situación tenemos que hablarla con el padre de familia, concientizar de que nuestro estudiante tiene un problema. Entonces, una vez que se ha concientizado esto, bueno, pues nuestro padre de familia también busca apoyo terapéutico y, por ejemplo, solo pongamos así, por ejemplo, mi estudiante tenía problemas porque no había adquirido alguno de alguno de los sonidos, en este caso, por ejemplo, Ujú. de la consonante, la R. Entonces, él hablaba con la L y así escuchaba y así lo escribía Se hasta que escribía, fue, claro. exactamente, hasta que fue a terapia, el terapista hizo el, su ruta, le explicó a la madre cuál era el proceso que debía seguir para que adquiera. Bueno, poco a poco lo fue haciendo. La madre también trajo esto a la docente, en este caso a los que Ujú. estábamos interviniendo. Nosotros aplicamos eso en el proceso de aprendizaje y bueno, es como ahora podemos realizar mucho mejor el proceso de lectoescritura con nuestra estudiante.
Entonces ahí ha intervenido el proceso terapéutico y el pedagógico, que bueno, pues ya lo realizamos dentro de la escuela, pero aplicando también algunas de las técnicas que nos dio, en este caso, la madre de Las familia a través de un sugerencias. informe. Ujú. Claro. Muchas gracias por su aporte, mi hija Alexandra. Miren, o sea, ese es el objetivo que se persigue cuando se trata de, más bien, se logra trabajar con la intervención pedagógica y la intervención terapéutica en nuestros estudiantes. Y los resultados son visibles, son evidentes, pero aquí sí el trabajo debe ser enfocado a eso, a trabajar con el padre de familia, a concientizarlo y hacerlo partícipe de este proceso. Ahora, para ya casi cerrar esto, voy directamente a la pregunta. ¿Cómo comencé la sesión? 2 comisiones. A manera institucional, ¿quién podría gestionar esa intervención terapéutica en una institución educativa? Ojo, no me estoy refiriendo a que hagan la terapia en la institución educativa, pero que pueda articular eso. ¿Qué comisión ustedes consideran que puede trabajar esto? ¿La comisión pedagógica o la comisión de salud? Pedagógica, la comisión pedagógica. A ver, ¿quién me comentó? Yo. Me dice su nombre porque no puedo ver la lista. Ok, me dicen entonces comisión pedagógica. Muy bien, alguien que En mi me caso, pienso que las 2 comisiones se pueden unir y hacer un trabajo en conjunto, porque es de parte tanto en lo pedagógico como en la salud. Pienso que las 2 comisiones, si se diera el caso, se unieran y trabajaran en conjunto y las 2 podrían gestionar ese trabajo terapéutico. Ok, muy bien. Listo, aquí les comento. La articulación para recibir o para tratar de gestionar una intervención terapéutica es responsabilidad de la Comisión de Salud. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del área terapéutica, estamos hablando de áreas que involucran salud. Justamente por eso cuando comencé la sesión les decía que Comisión de Salud no solamente es articular campañas de salud bucal, de visitas a los dispensarios, sino también de eso. ¿Y de qué forma? Mediante qué acciones, ¿verdad? Pueden establecer brigadas o campañas con algún tipo de centro, con otros profesionales relacionados a las áreas de rehabilitación y que pueden llevar estas capacitaciones, estos asesoramientos a la institución. Y de esa manera ustedes podrían tener ese conocimiento, esa intervención terapéutica integrada en su institución, ¿verdad? Entonces, esto sí les dejo como recomendación para que esas comisiones de salud tomen ese rol y puedan llegar con ese aporte a la institución. Entonces, no sé si alguien alguien en su institución haya tratado me dicen también que me han gestionado profesionales pediátricos. Muy bien, esa es netamente competencia de la Comisión de Salud. Miss Paola Bajaña me levantó la mano. Yo la reconozco, usted estaba en las otras sesiones. Sí, Muy sí, bien, muchas buenos días, ¿cómo gracias por está? reconocerme. Y máster, tengo una consulta. Cuando Sí, hablamos dígame. de la Comisión de Salud, ¿de qué tipo de profesional estamos hablando o salud en general? Porque entre los profesionales de la salud también tenemos a los psicólogos. Exacto. Entonces, cuando hablamos netamente de terapia en sí, interviene el psicólogo, interviene el logopeda, Ya. Es cierto Las áreas equipo que multidisciplinario, ¿verdad? tenemos, claro, tenemos terapista de psicólogo. lenguaje, terapista ocupacional, físico, si llegamos quizás a un fonoaudiólogo, dependiendo del caso, si tenemos también el psicólogo propiamente, porque ojo con esto, el DS, a pesar de que sea psicólogo, tiene unas determinadas competencias bajo su rol como DS. ¿Ok? Entonces, en esa parte también hay que diferenciar. A pesar de que sea psicólogo, él no va a desempeñar su competencia psicológica bajo el cargo de DS. Entonces,
esa articulación ustedes la podrían buscar afuera y traerla a la institución. Entonces, para tener esos dos aportes en su institución educativa. Por eso les digo, esto sí es competencia de Comisión de Salud. ¿Y por qué se los comento ahora? Porque sí lo he visto en otras instituciones que obvian esa parte. La institución tiene esa potestad y si están aquí rectores, si gustan me contradicen o me apoyan, están en toda la potestad de traer estos profesionales de afuera, porque esa es la gestión de la institución. Y por parte de la comisión, quien es la encargada de esto, de traer esos profesionales y que nos aporten con ese conocimiento, con esa información, ya sea por capacitaciones, por brigadas, por asesoramientos. Y ese es el aporte que nos puede apoyar en nuestra institución educativa. Ya, máster. Entonces, los que forman parte de la Comisión de Salud tendrían que ser necesariamente profesionales en esa área. Los que integran la comisión, no necesariamente. No. O sea, a nivel institucional, no, porque a ver, yo como docente probablemente no soy terapista de lenguaje. Entonces, Ya. por eso, pero yo soy docente en lengua y literatura, pero formo parte de esa comisión. Entonces, yo me propongo con todo mi equipo buscar esas articulaciones externas y traerlas a la institución. ¿Por qué? Porque nos hace falta eso. Necesitamos esa información, ¿verdad? Entonces, les dejo eso como sugerencia, como recomendación. Son cositas que no se tratan y no se las pone en manifiesto de manera general, pero sí es competencia de la Comisión de Salud en este caso. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Miss Paola. Bueno, entonces, con esto estamos, creo que ya esta es mi última. Muy bien, listo. Entonces, llegando a lo último de nuestra sesión en esta ocasión, pues quiero agradecerles a todos la atención prestada y el tiempo que han destinado justamente para relacionar estos conocimientos, dejándoles también la información de Educa y bueno, también algún contacto personal y tanto mi correo como número si necesitan algún tipo de información terapéutica o información a nivel pedagógica, los puedo estar ayudando. También recapitulando que tenemos estas visitas pendientes a las instituciones con Alfonso, así que ya próximamente estaremos articulando esto para llegar a visitarlos. Creo que incluso en la Sierra también tenemos una institución. Alfonso, no sé si todavía estás por ahí. Sí, claro que Ya, sí. ¿Verdad? Y recuerdo, ya estoy viendo unas caritas aquí ya familiares, entonces posiblemente estaría, bueno, no posiblemente, próximamente estaríamos visitando sus instituciones. Si tienen casos muy particulares de lo que hemos estado revisando, pues para poder también gestionar una asesoría o un acompañamiento en esto. Bien, entonces, de manera directa, quiero agradecerles a todos, esperando pues que puedan poner en práctica algo de lo que hayan aprendido aquí. No todos sabemos todo, pero sí podemos aportar con nuevos conocimientos cada día. Cada día es un reto, cada estudiante es un mundo diferente y bueno, justamente ese es el rol en el que nos desempeñamos. Destacar nuevas habilidades en nuestros chicos, pulir eso que tienen y sacarlos adelante, porque ese es nuestra mayor satisfacción como profesionales, sea en el área pedagógica como en el área terapéutica. Tenemos nuestros retos y asimismo tenemos nuestras satisfacciones cuando los cumplimos. Gracias a todos ustedes, espero que se mantengan de la mejor forma desde la comodidad de sus hogares y